Hola chicos, bienvenidos a Creaciones Mari Crochet Colombia, un canal especial donde trabajamos la técnica Wayuu, pero en esta ocasión les estoy enseñando unos preciosos llaveros. Chicos, ustedes saben que las mochilas llevan pompones, así que nosotros estamos implementando una forma muy linda de pompón, pero en llavero. Este pompón o este llavero se teje en telar comejino. Ya les voy a explicar y les voy a mostrar el telar. Solo quería darles una pequeña presentación y mostrar lo hermoso que queda. Queda muy bello, son unas fresitas. De hecho, también se pueden hacer con morado para que queden uvas, porque son hermosas. Frutilla, frambuesas o como ustedes la conozcan en su país, pero es muy bonito y muy fácil de hacer. Bienvenidos chicos, espero que les guste este tutorial, que se suscriban a mi canal, que compartan mi contenido, que dejen una manito arriba, un buen comentario, les agradezco mucho. Y acá empezamos la presentación de este hermoso taller para llaveros como estos. Entonces chicas, así les dejo la presentación de llaveros tan hermosos que estamos creando. Vienen muchísimos motivos más, espero se animen a tejerlos para terminar de decorar y de pulir sus hermosos proyectos. Sin más, empecemos con la clase. Bueno chicas, antes de empezar les voy a mostrar, estos son los llaveros que hemos tejido. Miren lo hermoso. De hecho, tejí muchos más, pero ya los entregué con unos proyectos muy hermosos. Este le cambiamos, no trae el azul sino negro, pero se ve hermoso. El mismo fucsia, se ve muy bello. Depende del color de la prenda a la que usted la vaya a colocar. Ese es pues la idea es que lleve esta parte de ese color y las líneas. En este caso es para una prenda que lleva negro, entonces lo hicimos negro. Este también lo hicimos en el mismo telar, este también, y de hecho tenemos de este como 3 presentaciones hermosísimas, pero chicas, en el momento me quedan estos, ya los entregué. Entonces hoy les voy a enseñar cómo se teje este, que es muy hermoso. Les voy a mostrar los materiales. Chicos, para tejer esta vamos a aprovechar y reciclar estas corcholatas. Yo las conozco como corcholatas. De hecho, cuando yo aprendí a hacer llaveritos hace muchos años, cuando tenía 7 añitos de edad, era lo más cercano que teníamos. Ahora ya es muy fácil porque tenemos estos cositos que nos facilitan mucho la vida. Pero en mi caso, pues chicos, quería recordar eso, que esta corcholata me sirvió mucho en los momentos que yo no tenía ni idea que esto existía. Entonces, teniendo esta corcholata, hilos, realmente no necesitamos muchos hilos, son pocos, y este telar, que no es necesario el telar. Si usted tiene un cartón o tiene otra forma de telar donde va a tejer, estaría bien. Yo estoy utilizando este telar comejino, me es muy útil, le he sacado muchísimo provecho, he hecho cordones, he hecho manillas, muchas cosas, y ahora estamos sacando estos preciosos llaveros. Hilos, preferiblemente sobrantes, chicas. Es lo que me parece a mí que es como lo mejor, tener sobrantes. 60 centímetros de hilo de cada color. Yo ya les voy a enseñar a ustedes qué colores necesitamos, pero preferiblemente 60 centímetros, hasta 25. Pero tienen que tener claro de que cuando terminemos estos hilos no pueden quedar muy cortitos porque necesitamos siempre meterlos en estas ranuras. Teniendo esto claro, empezamos con el tutorial el día de hoy, que es un tutorial bastante práctico, bastante bonito y muy diferente, chicas, muy diferente. Si buscan en YouTube no tienen ningún tutorial de este hermoso llavero, de cómo con el telar comejino, cordones que inicialmente eran cordones, nosotros los estamos modificando. Bueno, antes de empezar a tejer este hermoso llavero, les muestro el orden y les voy a contar cuántos hilos tengo yo en cada montón. Acá tengo 2, 4, 6 hilos. Este es de 2 milímetros. Acá tengo 10 hilos. 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10. Pero este es de 1 milímetro, es súper delgadito. Si yo tuviese este mismo color, solo colocaría esta cantidad, pero como la diferencia de grosor es bastante, entonces me toca colocar de este 10 hilos y de este solamente 6, ¿ok? Pero en grosor es igual de grueso, la cantidad de hilos es igual de grueso. Del azul sí tengo solamente 2 hilos
de 2 milímetros cada uno, entonces no lo necesito tan grueso. Si ustedes van a utilizar este que es de 1 milímetro, pueden utilizar 4 hilos. En mi caso solo 2. Bueno, teniendo esto claro, antes de empezar a tejer les voy a mostrar cómo los acomodé yo para obtener este orden. Tengo primero que todo fucsia. Yo señalé esta línea para que ustedes se ubiquen cuál es el centro del telar. En el primer orden tengo fucsia verde, fucsia verde, fucsia verde. 3 montoncitos de fucsia verde. 1, 2, 3. Luego siguen 2 azules, azul fucsia, 2 fucsias, azul fucsia. Ese es el orden, así debe quedar para que empecemos a tejer. Pero entonces, antes de empezar a tejer, les voy a mostrar cómo los organicé yo, cómo hice para que me quedaran así, y les explico cómo pueden organizar ustedes los montoncitos para que les queden parejas las puntas y se terminen parejos los hilos. ¿Listo, chicos? Les explico y empezamos de una vez a tejer. Bueno, entonces con la corcholata simplemente lo pasamos, juntamos las puntitas, miren, y simplemente los voy a poner en el sitio que corresponde. No importa el orden que ustedes primero coloquen, lo que importa es que quede la corcholata en el centro y ustedes coloquen el hilo en el punto que va. ¿Listo? Ahí. Ahora vamos a colocar otro montoncito. Recuerden, ustedes pueden colocar todos los fucsias y irlos acomodando, o sea, simplemente juntan todos los puntitos fucsias y empiezan a acomodarlos. Yo les estoy enseñando de esta forma para que vean por qué les digo que son 6, porque me preguntan, profe, usted dice que son 6 pero usted tenía montoncitos de 3, porque lo doblo así. Entonces, chicos, es muy fácil. Vamos a pasar el otro y así lo vamos a organizar todos los colores. ¿Listo? Yo los voy a seguir metiendo y les voy a mostrar a ustedes rápidamente cómo lo hice para ahorrar unos pasos más. Pero la idea es esa. Mira, aquí está el otro. Lo ubico el punto donde va y ya me queda perfecto. ¿Ok, chicas? Esa es la forma de organizarla. Entonces, ya teniendo esto claro, como tengo los 6 hilos, ya creo que el resto es mostrarles en qué orden van ubicados. Bueno, yo ya los organicé, así como les acabo de enseñar. Vamos a colocar el candado. Mire, queda la corcholata. Y simplemente empezamos a tejer. Mire acá. Bajo un poco para que el candado entre. Y ahí lo engancho. Este peso siempre tiene que estar al aire. No lo puedo apoyar a la mesa porque entonces no me hace ningún efecto así. Siempre al aire, levantando el telar. Sin más, empecemos a tejer. Bueno, ya les expliqué cómo tengo el orden. Les mostré también la corcholata que utilizo, el candado. Vamos entonces ahora sí a tejer. Simplemente el de la izquierda lo subo a la izquierda y bajo el de la derecha. Así, en este orden. Giro un poco mi telar para quedar en esta línea. Y ahora voy a subir el de la izquierda a la izquierda y voy a bajar el de la derecha a la derecha. Vuelvo a girar, ya quedo en esta línea y hago lo mismo. El de la izquierda lo subo a la izquierda, el de la derecha lo bajo a la derecha. Así es sencillo. Vuelvo acá, me queda línea de azules, hago lo mismo, izquierda, izquierda,
y el de la derecha a la derecha. Vuelvo a girar, me quedan verde, azul, fucsia, azul. Subo el fucsia y bajo el azul. Ahora me queda verde, azul, fucsia. Subo el fucsia, bajo el azul. Así de sencillo, no es nada complicado. Ahora me queda verde, fucsia, dos fucsias. Lo mismo, chicos, subo el fucsia, bajo este fucsia. Ahí. Siempre le hago fuercita, el candado me ayuda a irlo apretando, pero yo también debo de tener el telar al aire, así levantadito, para poder que él quede ajustado, porque en esta primera vuelta pues la idea es de que todos los hilos se junten y quede bastante ajustadito, porque recuerden que es un llavero, entonces no queremos que se vea mal, ya que va a quedar de una vez en la corcholata. Eso es todo, chicos, en ese orden. No hemos dado siquiera una vuelta, ya les voy a explicar por qué sé yo que no hemos dado una vuelta total, porque se perdió el orden. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo empecé estábamos en estos puntos y ahora que he ido avanzando ya se perdió ese punto, pero ya van a volver a quedar organizados y les voy a mostrar para que ustedes se den cuenta de qué les estoy hablando. Esto es muy importante cuando nosotros estamos tejiendo este tipo de telar, porque nos ayuda a ubicar cuando damos una vuelta completa, que se supone que cuando demos una vuelta completa ya se ha formado el primer diseño. Y ahí acabo de dar una vuelta completa. Todos los hilos volvieron a estar no en el mismo orden, si ustedes se dan cuenta, no en el mismo orden, de hecho quedé acá, miren, entonces este es el que corresponde, pero sí en los puntos. Todas las parejas, a pesar de que están revueltas, quedaron en los puntos que yo tengo para ubicarme. ¿Listo? Entonces ahí acabo de dar una vuelta. Ustedes van a repetir esto. Yo voy a hacer unas 5 vueltas y les muestro qué se alcanza a ver con 5 vueltas que yo dé. ¿Listo? Entonces es lo mismo. Subo el de la izquierda, bajo el de la derecha. Si subo este azul acá a la izquierda, aquí a la izquierda, bajo este de la derecha acá a la derecha. No los voy a enredar, no tengo que atravesar, no tengo que hacer nada, no. Simplemente baja a su derecha, subo este a la izquierda y este azul que tengo acá baja acá a la derecha. Así, chicos, vamos a continuar y ya les muestro cómo me va quedando. Bueno, yo ya avancé, di creo que 4 vueltas y la que les enseñé 5. Y miren, chicas, ya se formó las fresas, ya se forman las fresitas perfectamente. Lo voy a dejar de estas 3 fresas porque es un llavero, no es cordón. Entonces simplemente suelto mis hilos porque ya no quiero tejer más. Creo que 4 vueltas, 5 y ya quedó formado el llavero. Aquí simplemente lo suelto, miren, chicas, así queda. Miren, quedaron 3 fresitas, bueno, 2, sí, 2, quedaron 2 fresitas, 1, 2, no alcanzamos a terminar la tercera, pero queda perfecto para llavero. No necesito más porque no quiero un llavero largo, simplemente suelto y aquí queda la corcholata. Por eso necesitaba que quedara apretadito desde la primera vuelta, porque queda así. Teniendo esto así, simplemente amarramos. Podemos agarrar del fucsia 2 hilitos para darle una vueltecita para acá y una vueltecita para allá. Mire, chicas, para hacerle un pequeño nudo acá y que nos quede bien apretadito. Debe de quedar ajustado para que no se suelte. Es muy importante que no se suelten, que él quede así, para que no se vaya a soltar con el uso. Se ven muy bonitas, son fresitas hermosas, me encantan cómo se ven. Y cortar el excedente. Sí es importante que ustedes corten lo que sobra. Depende mucho de qué tan largo quieran ustedes dejar como el pompón, porque este llavero lo estamos
utilizando para eso, para reemplazar el pompón. Entonces ya cortan el excedente, lo que ustedes deseen, y acá vamos a hacer un bordecito, que ese nos va a servir para unirlo al monedero, al llavero o a la mochila. Este bordecito que vamos a hacer depende del color que ustedes hayan tejido el monedero o la pieza a la cual se lo van a poner. ¿Listo? Entonces, si por alguna razón la pieza es verde, le colocan verde. Si la pieza es azul, le colocan azul, y así sucesivamente. Esa es la idea. Yo voy a utilizar este azul que tengo para mostrarles a ustedes. Mire, acá en este aro, en esta partecita, simplemente hay personas que lo forran todo. Yo no lo forro todo porque quiero que sí se vea que es una corcholata, que sí realmente puedan apreciar esta parte. ¿Listo? Voy a hacer puntos bajos, chicas, solamente eso, puntos bajos, ahí, puntos bajos y puntos bajos. Mire, hasta llenarlo todo. Bueno, cuando ya tenemos la cantidad de puntos que queremos, simplemente lo giramos, una cadenetica, lo giramos y vamos a empezar a hacer puntos bajos acá, agarrándonos de estos puntos del punto completo, pasando la aguja hasta el otro lado para darle un poquito más. Acá en el centro podemos hacer 2 o 3 cadeneticas para formar la partecita donde vamos a enganchar un piquito ahí, que es donde vamos a colocar el llavero o donde vamos a costurar la pieza que nosotros queremos colocar. Así, terminando hasta el último punto. Y para rematar, simplemente cadenetica, cortamos acá y escondemos esto con una aguja capotera o con esta misma aguja. Lo vamos a esconder por acá. Mire, ahí quedó el piquito, que es de donde lo voy a agarrar cuando ya lo quiera acomodar en el llavero o en el monederito o en la mochila que quiero. Así queda de hermoso, chicas. Yo voy a terminar de pulirlos y ya listo para poner al monedero. Espero les haya gustado, sea de su total agrado, chicas, que sí lo vean fácil, porque de hecho es muy fácil de hacer. Estamos reemplazando pompones y esta idea es muy buena para cambiar un poco.